Estimados participantes, buenas tardes a todos nuestros asistentes de España y resto de Europa y buenos días para todos los amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars Energy Year. Agradecemos a toda nuestra audiencia el interés y la gran convocatoria de esta actividad. Les animamos a participar y realizar preguntas a través del menú que podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Nuestros participantes intentarán responder todas ellas. Pueden estar informados de todos nuestros webinars y de todos nuestros eventos con sus nuevas fechas a través de nuestra página web www.energyart.com. Les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales para conocer todas las novedades y noticias de interés al momento. Dejamos ya la palabra al moderador de la sesión, que se encargará de presentar a los participantes y guiar el debate. Muchas gracias y buen webinar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Beatriz Llorente, VP de Money de Sonedix. En este caso agradecer a Energy Year y a Vector Renewables su invitación a moderar este webinar. Paso a presentar a los speakers con los que vamos a compartir este rato. Invitar a la audiencia, por supuesto, a compartir todas aquellas preguntas, dudas, cuestiones que puedan tener y que trataremos de ir gestionando y responder durante el debate que se genere. En primer lugar, Javier Asensio, CEO de Vector Renewables, Arantxa Martínez, Global Head of Site and Permitting and New Markets en Excelio, Domingo Vegas, presidente de Gran Solar, Julio Fournier, Vice President Energy Group de Canadian Solar, Carlos Relancio, Renewable Energy Director de GALP y Carlos González, Director de Desarrollo de Generación Renovable de Naturgy. Bueno, vamos a contar con todos ellos y bueno, si os parece, para abrir el debate, pues comienzo con una pregunta. Quizás, Javier, puedes abrir tú esta ronda de debate. Mi primera cuestión, que me genera ciertas dudas, seguro que la audiencia comparte, es que estas nuevas medidas publicadas por el Real Decreto Ley 23/2020 se establecen para el desarrollo ordenado y el impulso de las energías renovables. La primera cuestión es, ¿era necesario ordenar las energías renovables? ¿Era necesario impulsar las energías renovables? Y si este Real Decreto Ley cumple con ese fin. Vale, bueno, pues muchas gracias, Bea. Antes que nada, en nombre de Vector Renovables, Renewables, como patrocinador del evento, gracias a todos los ponentes y bienvenidos a todos los oyentes. Bea, en cuanto a esa pregunta, bueno, pues podríamos estar hablando un montón de tiempo, ¿no? Pero a modo de introducción, te digo lo que es mi opinión personal. No tenemos, desde Vector Renewables, no tenemos una posición corporativa, pero yo creo que ¿era necesario ordenar el sector? Yo creo que sí, en eso yo creo que vamos a coincidir la mayoría de los que estamos aquí y también de los oyentes, sobre todo en lo que es el acceso y conexión a redes. Todos sabemos lo que se ha producido en los últimos 2 años o 3 años. Hay una cantidad de solicitudes enorme, imposible de gestionar por parte de red eléctrica y de las redes y por otro lado, pues producen una distorsión total del mercado que podrían tener un efecto negativo en la promoción, construcción y operación de las plantas, ¿no? Entonces, ¿era necesario ordenarlo? Sí. ¿El Real Decreto va a conseguirlo? Bueno, yo creo que las medidas que propone el Real Decreto y el borrador de la circular de acceso y conexión, que previsiblemente se va a publicar pronto, yo creo que va en la buena dirección. Yo creo que se toman una serie de medidas adecuadas. Quizá pues, ha llegado un poco tarde. Si esto se hubiera hecho como mínimo hace 1 año, o si hubiera podido ser hace 2, pero bueno, ha habido también incertidumbre política en España. Ha sido muy difícil quizá avanzar este tipo de políticas, pero lo cierto es que llega un poco tarde. A día de hoy hay 120 gigavatios concedidos de acceso. Si bien es cierto que no todos tienen permiso de conexión, aproximadamente solo un 40% tiene permiso de conexión, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos 3 meses, porque
ahí es donde vamos a ver si realmente el decreto va a tener un efecto de ordenación en cuanto a lo que son las renuncias y en los meses siguientes en la ordenación de las nuevas solicitudes, ¿no? En cuanto a lo que es el impulso, bueno, la medida estrella son las subastas. Yo creo que la palabra subastas van a aparecer aquí hoy muchísimo, ¿no? Van a ser un poco la estrella del debate, seguramente, y no me quiero parar mucho en eso porque lo vamos a hablar también mucho, ¿no? A lo largo del encuentro este. Pero las subastas, o sea, sobre la necesidad del impulso no estoy tan seguro. Yo creo que el sector en España tiene una salud importante. Creo que se podría impulsar de otra manera. Las subastas, bueno, no detraen, suman, no es que esté en contra de ellas, simplemente, bueno, pues al final es como crear un mercado eléctrico paralelo, ¿no?, al mercado actual. Yo habría sido más partidario de poner una serie de medidas, bueno, pues de tipo fiscal, de incentivos de otro tipo, también del lado de la demanda, de generación verde, que hubieran involucrado al conjunto de la sociedad, no solamente al sector de la generación renovable. Y quizá esto pues, habría tenido un efecto similar de incentivo o de impulso, pero sin crear lo que considero un mercado paralelo, ¿no? Porque al fin y al cabo las subastas van a crear un mercado paralelo al eléctrico. Julio, quizás yo creo que sería interesante escuchar la opinión de Canadian Solar, que ha estado muy activo. ¿Nos cuentas un poquito tu visión en este punto? Ordenamos, impulsamos, ya estaba ordenado, impulsado, ¿se consigue? ¿Efectos? Sí, encantado. Mira, la verdad que comparto con Javier. Yo creo que me parece que está fuera de discusión que la necesidad de ordenar los proyectos en desarrollo en España pues era una necesidad real. Y comparto además justo la definición que le ha dado Javier. Parece que va en la buena dirección. Yo creo que todos tenemos preocupación con alguna de las cláusulas que vemos en ese primer texto del Real Decreto. Bueno, primero o definitivo, si finalmente se aprueba. Entendemos también que hay una regulación adicional que va a proveer pues, de mayor detalle, ¿no?, a este Real Decreto que va a ser muy importante. Pero en definitiva creo que está fuera de discusión y va en la buena dirección. Me parece que quizás es más interesante la parte del impulso, gracias en tu pregunta, Beatriz. También de acuerdo con Javier, la verdad que no voy a meter en la parte de licitaciones porque creo que luego otros panelistas pues, sí tratarán el tema, pero sí me parece interesante hacer un par de reflexiones, ¿no? En la parte de impulso, en España hay 440 gigavatios que han solicitado acceso, 110, 120 que tienen acceso concedido. Se dice en el propio Real Decreto, estos son números del propio Real Decreto, que un 60% no tiene permiso de conexión, con lo cual quiero decir que un 40% sí. Estamos hablando de 40, 44 gigavatios que tienen permiso de acceso y conexión. Si lo comparamos con los 60 gigavatios que requiere España por la senda europea a 2030, no estamos hablando de un país que creo que tenga problemas en originar proyectos. De hecho, estamos muy cerca en cuanto a proyectos originados. Es cierto que les faltan algunos permisos, no todos son la conexión y el acceso, pero el problema no parece radicar en la originación de proyectos. Bajo mi punto de vista, el problema radica en la viabilidad de los proyectos. ¿Y qué tres elementos también, bajo mi punto de vista, son más importantes en definir la viabilidad de un proyecto? En primer lugar, la viabilidad administrativa y ambiental en sí, la calidad del proyecto como tal, ¿no? Que este Real Decreto pues, sí que puede suponer un cierto impulso por la ordenación que va a generar. En segundo lugar, ya mencionaría la viabilidad comercial. En tercer lugar, la viabilidad financiera. La viabilidad comercial y financiera, en un contexto actual, incluso bajo el COVID, creo que va muy de la mano. Estaremos todos de acuerdo en que si un proyecto tiene un buen esquema de venta de energía a largo plazo, va a encontrar recursos financieros, tanto en deuda como en equity, para poder ser viabilizado. Entonces, es quizás en esos dos puntos, la viabilidad comercial y en la viabilidad financiera, perdón, donde probablemente el gobierno y todas las administraciones deberían detenerse más. Como decíamos, hay un componente de licitaciones que luego se tratará, con lo cual yo solo quería hacer dos apuntes respecto a esa viabilidad comercial. Una parte, el propio Real Decreto habla de las dificultades que vamos a tener para cumplir con la senda 2022. Creo que se habla de un 24% de la demanda tiene que estar provista por fuentes renovables y eso nos sitúa en unos 12 gigavatios adicionales. Pero no hay ni una sola medida propuesta en el Real Decreto para acelerar la implantación de proyectos de energía renovable. Es decir, oye,
apuntamos que hay un riesgo, pero no ofrecemos ninguna solución y vamos a seguir un poco con el mismo esquema del pasado, ¿no? No me parece, la verdad, especialmente inteligente, si se me permite la palabra, y tenemos además ejemplos de otros países que muchas compañías españolas conocemos bien, como puede ser el caso de UK, donde hay un proceso acelerado de permitting para proyectos de menos de 50 megas, que lo establece un máximo de 6 meses, o proyectos pequeños con una retribución específica, como es el caso de Chile con los PMGDs. Entonces, hay instrumentos que se pueden replicar de otros países que podrían haber ayudado mucho, yo creo, a acelerar esa implantación de proyectos, ¿no? Y por último, sí hay un cierto apunte, para mi gusto, pues no especialmente específico, respecto al almacenamiento de energía. Sí se menciona un poco la tramitación de los permisos de interconexión, pero si España se quisiera postular, que yo creo que aún está a tiempo, como un país de referencia europeo en regulación detallada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista comercial, en almacenamiento de energía, eso creo que automáticamente tendría dos efectos. Uno es atraer un volumen de inversión extranjera muy importante, que además generaría un volumen de empleo también muy importante, que sí que ahora sí bajo el contexto COVID pues creo que sería especialmente interesante a nivel país. Y segundo, también estaremos todos de acuerdo que el almacenamiento llegará en 3, 4, 5 años, pero debería contribuir a una masiva implantación de fuentes renovables, por el hecho de la complementariedad que supone el almacenamiento, ¿no? Entonces, yo es algo que sí que creo que desde el sector deberíamos tratar de hacer fuerza para que España trate de apuntar en esa dirección. Hay otros países, como el caso del Reino Unido, una vez más, que sí tienen una definición pues ya muy detallada de cómo van a operar las fuentes de almacenamiento. Eso, en este Real Decreto, simplemente se apunta en cuanto a la interconexión. Veremos la regulación técnica, digamos, más detallada que llega después, ¿no? Pero esa sería mi reflexión respecto al impulso. Muchas gracias, simplemente añadir que efectivamente el almacenamiento es una de las medidas, estoy de acuerdo con Julio, una de las medidas que puede precisamente contribuir a la viabilidad comercial y financiera, porque al final el mercado eléctrico lo que te va a permitir el almacenamiento es precisamente regular esa inyección a red y venta de electricidad, ¿no? En los momentos adecuados. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que ese impulso pues podría tener indirectamente un impulso enorme en la implantación de las renovables también. Pero Gracias. yo sí que, perdona. Adelante, Arantxa. Sí, por favor. Yo sí que creo que este nuevo Real Decreto, que os confirmo que se acaba de aprobar en el Parlamento, sí que da ese impulso que necesitaba el sector. O sea, te abre unas subastas que creo que, como hemos visto en el 2019, que fue el año que fuimos líderes absolutos en instalación fotovoltaica en España, fue a causa de las subastas, y también, o sea, abre la mano a ver todo el tema de acceso y conexión, que sí que está siendo un problema. O sea, además, o sea, conforme la tramitación, un punto importante que, aparte del tema de los 10 kilómetros, que obviamente es algo que yo creo que se debería revisar, se debería dar un transitorio para que todas las plantas que estén afectadas se pudieran modificar, que parece que no se va a hacer, pero habrá que ver qué pasa con los proyectos estos que estaban ya con informaciones públicas, habían empezado las autorizaciones, y que eso pues es un poco, yo creo que son unos casos especiales que habrá que ver, porque si no sí que estamos empeorando la situación, porque va a haber retrasos, pero por otro lado también están facilitando que la tramitación sea más rápida. O sea, ahora mismo sí que tenemos un mes para que algunos organismos, que todos sabemos que tardan 6, 9 meses en contestar, al mes sea un silencio positivo. Entonces yo creo que por ese lado sí que vamos a ver que todas las tramitaciones van a ser más rápidas. Yo la verdad es que, y tomando las palabras de Julio, ¿no? Creo que hacía un buen apunte hablando de la viabilidad administrativa y ambiental, comercial y financiera, ¿no? Comparto tu opinión, Arantxa, y creo que incluso en la parte financiera también tenemos incluso un panorama mejor a pesar del COVID, porque incluso muchos bancos están viendo activos atractivos en las renovables para dirigirse a financiarlos versus otras alternativas que tengan, ¿no? Dada la situación, y desde luego esta ordenación administrativa e incluso comercial, como apuntabas, Arantxa, va a ayudar, ¿no? Sin duda alguna a potenciar el sector. Carlos
González, ¿quieres compartir con nosotros algunas líneas, ya que esta es una pregunta un poquito más introductoria? ¿Cómo lo ves? Sí. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar, ¿no? Después de lo que han aportado mis compañeros anteriores, pues es difícil añadir algo. Yo voy a intentar, dijéramos, hacer alguna reflexión, ¿no? De quizá un poco en algún aspecto más rupturista. Es decir, yo comparto que la intención que subyace y lo que se ha escrito por parte del Gobierno en el Real Decreto Ley es positivo, pero también hago la reflexión de que estamos hablando de un sector que está liberalizado, propiamente, y así está establecido, ¿no? Y dices, un sector liberalizado necesita muchas normas. Pues dices, pues bueno, pues al final yo creo que lo que todos nos gusta es tener pocas normas muy claras y perdurables en el tiempo, ¿no? Y ahí tenemos el 1955/2000, que va a camino de cumplir sus 20 años y en el cual incluso hay comunidades autónomas que abandonan su propia reglamentación de tramitación para acogerse al 1955. O sea, yo creo que hay cosas que tenemos que aprender del pasado y decir que si las normas están bien hechas y llegan a tiempo, y antes lo ha mencionado alguno de mis predecesores, de que es bueno que esto se hubiera producido con anterioridad, pues hubiera sido bienvenido. Es cierto, por otra parte, que estamos hablando de un sector estratégico, es decir, al final la generación de electricidad debemos ser conscientes que al final debe asegurar la fiabilidad del suministro, la calidad y el respeto al medio ambiente, ¿no? Yo creo que el propio impulso a las renovables pues no era tan necesario, ¿no? O sea, el impulso viene de la propia competitividad económica, de las distintas tecnologías y de la demanda social y la aceptación social que tienen estas energías ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué hace años no estábamos en esta situación? Porque la concienciación social no era la misma ni la competitividad económica la misma. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos proyectos que van a avanzar sin esta regulación, ¿no? Pero bueno, es cierto que esto viene a ayudar a compasar, ¿no? Yo creo que también un aspecto que también estaba establecido en el 1955 y que sigue vigente en el 1955 es algo que yo hubiera echado en falta, o sea, que yo he hecho en falta que hubiera quedado más explícitamente recogido en este Real Decreto, que es la capacidad legal, técnica y económica requerida para los agentes cuando estamos hablando de un sector pues como es este, ¿no? Y eso yo creo que también es un punto donde nosotros desde Naturgy creemos que es importante avanzar, que además es curioso que la propia Ley de Administraciones Públicas, cuando la contratación estatal, requiere de unos requisitos mínimos para adjudicación de determinados contratos públicos. Y aquí estamos hablando de un contrato público, ¿no? También. Entonces, esa disintonía a veces también no creemos que hubiera sido buena recogerla con mayor intensidad, ¿no? Y por ponerle algún pero al Real Decreto Ley, creo que puede tener un cierto tratamiento discriminatorio frente a algunas tecnologías renovables frente a otras, ¿no? No todas son iguales, no todas en su tramitación son iguales, no todas sus complejidades iguales, y creo que también hubiera sido bueno, se hace alguna mención a alguna tecnología en concreto, pero puede haber otras que también hubieran sido distintas. Y en el último punto, y por acabar ya, algo que yo intento repetir cada vez que estoy delante de una administración, y es la presunción de inocencia del promotor, ¿no? Esa presunción de inocencia que al final parece que tenemos siempre la carga de la prueba, ¿no? De que no estoy cometiendo un delito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, el que los plazos exigidos a una y otra parte siempre sean recíprocos ayudaría a esa presunción de inocencia, y en ese sentido yo creo que hay un avance, sobre todo para los nuevos proyectos, ¿no? O sea, no olvidemos que todas estas mejoras que se introducen de cambio del 1955 aplican a aquellos proyectos que no hayan seguido información pública y aplican a aquellas comunidades que estén regidas por el 1955, no por otras que estén regidas por su propia normativa. Y en ese sentido, pues yo creo que todavía hay un camino por recorrer, pero bueno, como he sido yo el que ha dicho que pocas normas, pues bueno, pues tampoco voy a pedir muchas más. Muchas gracias, Carlos, por tu apunte. Carlos Relancio, avanzamos un poquito en esta idea de ordenar. Se esperan renuncias, ¿no? Hay un periodo para evitar la ejecución de garantías de aquellos proyectos pues, que no se prevea que van a salir adelante con los hitos administrativos y las nuevas normas impuestas por el Real Decreto Ley. Esperamos que haya desarrolladores que vayan a renunciar a los proyectos. ¿Qué ocurrirá con esta capacidad que se liberará si es que existen? ¿Cómo lo ves tú? Carlos, no se te oye. Estás en mute. Era un truco.
Para crear expectación. Exacto. Bueno, le decía lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, evidentemente yo creo que va a haber, ahora se abre un periodo interesante en el cual, bueno, pues yo creo que todos los que estamos en el sector tenemos claro que va a haber una liberación, yo creo que bastante importante de capacidad. Aunque también decimos una cosa, o sea, es decir, somos un sector, yo creo que atípico, somos un sector que de pronto a nivel general nos comportamos de la manera opuesta a la que teóricamente se debería comportar un sector con unas determinadas normas. Yo creo que también es por la multitud de agentes que están participando en él. O sea, no es lo mismo las decisiones que puede tomar una compañía, una gran compañía, una utility o una compañía de oil and gas, como las decisiones que puede ver, las oportunidades que puede ver, por ejemplo, un pequeño desarrollador o un promotor, ¿no? Es decir, estamos hablando de un abanico de agentes lo suficientemente amplio como que para predecir los comportamientos pues pueda ser complicado. Pero vamos, en general, yo creo que sí, evidentemente se va a producir una liberación. Coincido con Julio que al final, y es algo que repetimos siempre, que el secreto aquí es tener buenos proyectos, es tener unos proyectos que tengan sentido, que sean sensatos, que tengan una viabilidad comercial, que tengan una viabilidad financiera, y al final pues esos proyectos no se van a ver perjudicados. O sea, ahí el que tenga un buen proyecto no va a renunciar, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más llama la atención es cuando de pronto se presentan unos avales para cubrir unos derechos de interconexión y alguien dice, cuidado que te puedo ejecutar el aval. Entonces dices, qué sorpresa, o sea, ¿de verdad me puedes ejecutar el aval? Entonces, bueno, pues eso es lo primero que demuestra un poco, te digo un poco la ligereza, ¿no? con la que se ha tratado un tema tan serio como yo creo que era la parte de acceso y conexión. Quiero decir que también, a ver, que no todo es especulación. Es decir, yo creo que dentro de esos proyectos que se van a producir renuncias, evidentemente hay mucho proyecto de especulación, hay mucho proyecto de, oye, he conseguido 100 millones de avales de seguros de caución y voy sembrando como el que va al casino y empieza a meter fichas en la ruleta y si toca, toca. Sí que hay mucho de eso, pero también hay mucho que han solicitado, que han hecho las cosas como tenían que hacerlas, que tenían unos terrenos, que tenían un proyecto, que tenían una idea muy seria, que de pronto han solicitado el acceso y les han concedido el acceso en otro punto donde ellos no tenían terrenos y han tenido que volver para atrás otra vez y volver a empezar otra vez con todo el proceso, ¿no? O sea, es decir, que tampoco, que admitiendo la parte de la especulación, pero creo que tampoco debemos de criminalizar a los promotores o a los desarrolladores, ¿no? Y entonces, dentro de este abanico, dentro de estas posibilidades de renuncia, que yo creo que se abre una muy buena oportunidad, en la que aparentemente se ha cubierto por el Real Decreto con una moratoria que ocupa estos 3 meses, que tenemos que ver, yo no soy un experto jurista, pero también un poco hay que ver cómo encaja en todo esto la nueva circular de la CNMC sobre acceso y conexión, si tiene que estar aprobada antes, si no tiene que estar aprobada antes. Teóricamente sí, según el decreto, pero ¿qué ocurre si no? Y sobre todo una duda que asalta, que es la famosa disposición transitoria primera, ¿no? Es decir, que de pronto ha habido 24 horas donde se han podido presentar muchos avales sin necesidad todavía de apuntar ni siquiera dónde se iba a presentar. Y en la disposición transitoria primera lo que se está admitiendo es que simplemente con el resguardo de haber depositado el aval ya te puedes acoger. O sea, dijéramos, te has saltado la moratoria, ¿no? Entonces, bueno, pues sería interesante analizar la cantidad de gigavatios, o iba a decir megavatios, pero pues seguro que serán gigavatios, que entraron en el momento que se empezó a hablar de este decreto y que, por supuesto, entraron pues desde la noche del 23, que ya se conoció el contenido, pues el mismo día 24 o hasta el día 25, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso genera una situación, llamémosle extraña, ¿vale? Extraña o poco, yo creo que poco transparente, en la cual, pues bueno, pues puede haber renuncias a lo largo de estos 3 meses que pueden ser ocupadas por simples resguardos que se han depositado en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay un pequeño desfase que bueno, pues desconozco si va a poder, o sea, si va a ser suficientemente transparente. Exactamente igual que qué ocurrirá con los proyectos. O sea, imaginemos que aunque eso no existiera, pues por supuesto hay mucha gente preparada para el día 25 de septiembre presentarse con un montón de solicitudes a un montón de puntos, ¿no? Entonces va a haber un desbordamiento de peticiones y de solicitudes. Entonces,
¿cómo se va a resolver eso? Es decir, ¿va a depender la hora en la que has presentado la petición? Es decir, ¿se va a repartir proporcionalmente? ¿Va a seguir pues, un poco la decisión de los IUN, que sean los que finalmente puedan tomar esa decisión? O sea, yo creo que se va a producir en el final de la moratoria un problema de gestión importante, ¿no? que bueno, pues me gustaría pensar que se va a resolver con transparencia. Gracias, Carlos. Desde luego tenemos que pensar en buenos proyectos, ¿no? y en la importante labor del desarrollador, que muchas veces parece que lo unimos efectivamente a que ya lleva un sello de culpabilidad, creo que lo nombraba antes Carlos, ¿no? La presunción de inocencia, y buenos proyectos es lo que necesitamos y buenos desarrolladores. Y bueno, veremos en qué, si todo esto contribuye a que se siga en esa buena línea, ¿no? Me gustaría dar voz, y perdóname Domingo, que no lo he hecho hasta ahora, a Domingo. Entonces, en línea con este tema de buenos proyectos, se incluye ahora la necesaria identificación del suelo, ¿no? Lo cual ha generado cierta polémica o es un cambio sustancial respecto a lo que teníamos anteriormente. Me gustaría compartir contigo, Domingo, qué impresión tienes. ¿Qué impacto va a tener en el precio de los terrenos, que ya de por sí pues estaban altos comparado con épocas anteriores? Si ahora será el nuevo cuello de botella para llevar a cabo los desarrollos. Domingo, no te oímos ahora a ti. Estás silenciado, Domingo. Ahora. Creo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a los colegas de América y muchas gracias por la invitación a participar aquí. Vamos a ver, el cuello de botella ya era un cuello de botella, ya es un cuello de botella. O sea, los terrenos se han ido convirtiendo poco a poco en un auténtico problema. En un mercado en el que hay muchísima demanda de proyectos y los nudos de conexión, o sea, independientemente ya de las autorizaciones de distribución o de red, pues se sabe más o menos qué subestaciones tienen capacidad y cuáles no tienen capacidad. Y han ido subiendo los precios. Y yo creo que se ha hablado bastante en nuestro sector de burbuja en los últimos meses y se ha ido creando un poco una burbuja en cuanto a expectativas. O sea, nosotros estamos viendo precios piden los dueños de terrenos alquileres de terrenos que se empiezan a parecer a los del 2008. Con la diferencia que en el 2008 la energía era entre 10 y 15 veces más alta el precio de energía que hoy, ¿no? Lo cual empieza a ser irreal. Pero bueno, la realidad es esa. El decreto lo que hace es, de alguna manera, lo pone en blanco y negro. El punto en el que ha dicho que para que un proyecto se considere que puede seguir con su tramitación y no tenga que empezar de cero otra vez, el terreno tiene que estar a menos de 10 kilómetros del que se había presentado originalmente. Eso va a hacer que hay proyectos que se caigan, porque en los proyectos pequeñitos pues probablemente eso no va a ser un gran problema, pero en un proyecto de 200 megavatios que necesite 400 hectáreas, hay sitios en los que simplemente no es posible encontrar un terreno a menos de 10 kilómetros del terreno original. Y nosotros ya sabemos de algunos proyectos que se van a caer con certeza. De lo que se decía antes, yo creo que se van a caer menos proyectos de los que se deberían caer, porque la idiosincrasia española es que nosotros a muerte hasta el último día y todos a rezar, que seguro que encontramos alguna fórmula para arreglarlo, ¿no? Pero sí va a haber problemas. Y el terreno, a nosotros nos parece positivo el que para poder tramitar un proyecto en serio tenga que tener un punto de conexión y tenga que tener un terreno. Entonces, bueno, pues en ese aspecto yo creo que eso es positivo del decreto, el obligar, de alguna manera nos va a ir obligando poco a poco a ello, ¿no? Sí, te parece que vamos a tener un proyecto algo más definido, ¿no? De primeras, antes de conseguir estos permisos e iniciar la tramitación. ¿Cómo lo veis, Exelio, Arantxa? Nosotros creemos que es fundamental, o sea, al final, y es una de las cosas que el nuevo Real Decreto es lo que nos está poniendo. O sea, un poco quería comentar antes el tema de qué va a pasar con esos puntos de conexión que comentaba Carlos. O sea, aclarar un punto solamente, que es que el 25 de septiembre
Lo que sucede es que se acaba el periodo donde tú puedes renunciar a tu punto de conexión. No se abre, es algo que yo creo que se ha entendido mal, no se abre, nadie dice que sean 3 meses para que se puedan pedir puntos de conexión. Ahí tendremos que esperar que esté aprobado el Real Decreto de Acceso y Conexión y la circular, que fue rechazada el 2 de julio. O sea que esperemos a ver cuándo vamos a poder volver a pedir puntos de conexión. Y también nosotros, desde UNEF, ahora os voy a comentar, lo que estamos pidiendo precisamente es que cuando la gente haya perdido esos puntos de conexión, de verdad que se acredite que ese punto de conexión vuelva para los proyectos que estén más avanzados, o sea, los que tengan un punto de conexión, los que tengan el terreno, obviamente, y los que tengan compatibilidad urbanística por el ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento es clave tienen que estar de acuerdo, y que además hayan hecho ya un documento de alcance medioambiental para que veamos que ya es un proyecto real y que la conexión se la lleva la persona, o sea, la empresa que haya trabajado ese proyecto, y que sea un proyecto real y se deje un poco la especulación de, oye, pues el primero que llega es el que se lleva el punto. Esto es lo que estamos intentando, o sea, para evitar eso, que el día que se abra la ventanilla esté todo el mundo y al final el que mayor capacidad tenga para poner avales sea el que se lleve la interconexión, aunque tenga un proyecto peor. Invertimos un poquito el proceso de desarrollo, ¿no? Para darle más lógica. Es decir, primero trabajamos en un proyecto que evidentemente pues tendrá unos costes para los desarrolladores, pero desde luego nos garantiza que aquellos que tengan acceso a puntos pues serán proyectos que acaben materializándose, y desde luego yo creo que es una buenísima alternativa para acabar con la especulación que solo nos hace daño a todos, ¿no? Sí, que vayamos a llegar a los objetivos que nos estamos poniendo como con el PNIEC, que al final, o sea, que vayan a construirse los mejores proyectos. Gracias, Arantxa. En el tema de los terrenos, quizá añadir simplemente y rápidamente que efectivamente se está convirtiendo en algo cada vez más problemático, sobre todo cuando se une a los estudios de impacto ambiental, ¿no? O sea, tener un buen terreno donde no tengas problemas medioambientales, con un punto cercano a la red, pues cada vez se está convirtiendo en el perro verde, ¿no? En una cosa rara. Pero bueno, pues eso, los temas medioambientales están, junto con los terrenos, es lo que va a ser un cuello de botella, definitivamente. Yo ahí, si me permitís, sí, para hablar del tema de estos terrenos, simplemente una pequeña cuestión que se me olvidó comentar antes, hablando del Real Decreto Ley, que yo creo que una de las pegas que también pondría yo al Real Decreto Ley es que se ha perdido una oportunidad para recoger unas viejas peticiones, yo creo que de todo el sector, de la eólica, la fotovoltaica, que es el límite de los 50 megavatios, ¿no? Es un límite que yo creo que deriva del antiguo régimen especial, un régimen especial que quedó extinguido hace ya unos años desde el punto de vista normativo, y que yo creo que hace que determinadas cuestiones que se están produciendo ahora a la hora del desarrollo de los proyectos pues sean artificialmente construidas por esa limitación que yo creo que no se corresponde con una realidad tecnológica a día de hoy, ¿no? En cuanto al tema de los terrenos, hombre, yo, por ser un poco también de Pepito Grillo, ¿no? Es decir, al final, cualquiera que nos escuche podría decir, joder, pues España debe ser muy pequeña porque no hay terreno suficiente para los 60 gigas del PNIEC a 2030, ¿no? Entonces, claro, si lo que pretendemos es que haya terreno bueno, bonito y barato para los 200 gigas o 300 gigas de acceso que se han pedido, pues efectivamente puede ser un problema, ¿no? Yo creo que al final, pues todo proyecto, nosotros al menos no lo concebimos sin unos terrenos, es decir, sin terrenos no hay proyecto, y por tanto esa exigencia pues parece lógica, ¿no? Pero también quiero apuntar una cosa que desde el punto de vista de otras tecnologías, como puede ser la eólica, ¿no? Pues es muy distinto pues, el desarrollar un proyecto fotovoltaico y asegurar unos terrenos de una planta fotovoltaica de 50 megavatios en Castilla-La Mancha o Andalucía, que asegurar o poder acreditar la disposición de terrenos para un parque eólico en Galicia con 500 minifundistas, ¿no? Entonces, yo creo que esos tratamientos diferenciales por tecnologías pues, no se han conseguido reflejar adecuadamente en el Real Decreto,
y es un tema que a la hora de plantear, pues también tenemos ya una primera iniciativa pública, ¿no?, de convocatoria donde se exigen los terrenos, la convocatoria Solcan, ¿no?, promovida por IDAE para la instalación de fotovoltaica en Canarias, y donde se puntúa favorablemente la acreditación de los terrenos, ¿no? Pero es que entonces pueden surgir dudas como la que surgen ya, es decir, pero ¿terrenos de la planta o de la evacuación? ¿Y de qué parte de la evacuación, no? Entonces yo creo que, como decía algún antiguo jefe que tenía yo, la microrregulación es donde realmente te la juegas, ¿no? La regulación es un marco general, pero la microrregulación es donde realmente... Y todas esas cosas son las que yo creo que ha faltado tiempo o detalle o quizá un desarrollo normativo posterior donde quieren aclarar todas esas dudas que insisto, tienen una especial importancia para tecnologías que requieren de ese tema, ¿no? Y por acabar ya del tema del suelo, es decir, yo creo que la parte más importante del suelo es contar con el beneficio y el apoyo del propietario del suelo. Es decir, estamos hablando del suelo como si fuera un bien que está a nuestra disposición, ¿no? Y al final yo creo que el gran reto, o uno de los retos que tenemos como sector, es que esos 60 gigas a 2030 se hagan sin ningún tipo de problema o posición social por parte del territorio, ¿no? Y estamos viendo pues, que en algunas zonas muy concretas, es cierto, pero está habiendo ya una cierta sensibilidad y una cierta oposición a la implantación de las energías renovables. Quizá porque no lo estamos sabiendo hacer bien como sector o porque no estamos sabiendo contar bien los beneficios o porque estamos haciendo, pues hay demasiados agentes y algunos estropean la labor que estamos haciendo. Muchas gracias, Carlos. No sé si queréis comentar alguno más. Julio, Carlos, Relancio, quiero asegurarme que todos podéis hablar en relación a los nuevos hitos administrativos, al tema de terrenos. ¿Algún comentario? Coincido plenamente con lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, al final yo creo que en la línea de lo que hablamos antes de un buen proyecto al final también se tratan de tener buenos terrenos, ¿no? Se trata de tener buenos terrenos y evidentemente, pues bueno, pues es algo que está fuera de nuestro control. Es decir, una parte del trabajo de un buen desarrollador es localizar un buen terreno y esa es la profesionalidad, ¿no? Un terreno que no tenga problemas ambientales, un terreno que tenga buen acceso a la red, un terreno que tenga una buena orografía y evidentemente hay que invertir dinero. Es decir, hay que invertir dinero en saber que el terreno en el que estás, pues efectivamente es un terreno acorde, ¿no? Y efectivamente lo que se está introduciendo es un factor de competitividad. O sea, al final lo que se ha introducido es, oye, yo tenía aquí un terreno, resulta que no me sirve, me tengo que ir a otro, está a más de 10 kilómetros y es que quiero es que quiero que me dejen más tiempo para poder encontrar un terreno que tengo. Sí, pero es que mira, es que en la fila hay 300 tíos esperando que tienen un terreno mejor que tú y que no necesitan buscar nada más y que ya están, ya han hecho su trabajo o han tenido suerte. O sea, algunos habrán hecho su trabajo, otros habrán tenido suerte, pero al final esto es un bien escaso y no todo va a entrar, evidentemente. Entonces, bueno, pues hay que introducir ese concepto de competitividad y a veces, y unas veces nos irá a favor y otras veces nos irá en contra, pero esto forma parte del mercado. Yo creo que hay que dejar el mercado actuar y al final aquí lo que se está poniendo es unos límites de fechas para intentar regular que eso no se produzca, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que en ese sentido efectivamente vamos a ver esos cuellos de botella, vamos a ver precios, ya los estamos viendo. O sea, yo creo que este es un proceso que se ha producido no ahora, sino desde que salió la circular, la del año pasado me refiero. O sea, desde que salió la circular yo creo que ya empezó a haber muchos movimientos en el mercado al respecto de esto y ya estamos viendo desarrolladores que en vez de centrarse en los accesos están centrando en los terrenos y están ofertando terrenos directamente en vez de ofertarte puntos de acceso, ¿no? Porque está claro que el mercado va por ahí. Sí, sí, totalmente. Julio, si te parece, aprovecho hablar contigo para dar paso a un siguiente gran tema que se abre en este Real Decreto Ley en relación a las subastas. Se plantean al margen del 4.13. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esto? ¿Necesitamos subastas? ¿Qué aportan los nuevos proyectos? Bueno, supongo que aquí hay o debe haber debate y muchas ideas. Te invito a que abras tú, si te parecen, los primeros comentarios. Sí, bueno, trataré de ser breve en este punto, que creo que había otros compañeros que habían preparado más esta pregunta, ¿no? Me diría que las subastas creo que van a ayudar
Eso es innegable. El concepto de subastas igual en España tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Nos acordamos todos del pasado, de la retroactividad que se aplicó, no un esquema puro de subastas, sino un esquema más de feed-in tariff. Pero yo entiendo que siempre que se garanticen unas condiciones de competitividad justas, digamos, y de competencia, quizás mejor dicho, justa, entre las diferentes compañías que puedan participar y el precio resultante sea un precio competitivo, debería haber poca oposición a las subastas como tal, ¿no? Dicho esto, no creo que deban ser el único instrumento. Este otro Real Decreto que está también en tramitación tiene una referencia que a mí me parece muy interesante, que es ese fondo de apoyo a los acuerdos de venta de energía privados. Yo creo que la actividad pública debe intervenir en el momento en que la actividad privada no es suficiente para alcanzar unos beneficios, digamos, de conjunto, ¿no? A nivel país. En España están despegando los PPAs corporativos por competitividad de precio de energía y por la complementariedad que decíamos antes con otras fuentes de tecnología como las baterías o la complementariedad que podría aportar la eólica, la fotovoltaica o a la inversa. Yo creo que nos vamos a llevar una grata sorpresa del mundo de los PPAs corporativos en España, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, una vez más, a mí me gustaría mucho ver un nivel de sofisticación pues acorde a la realidad del mercado en otros países, que también ayuda a España como país a no tener que gravarse, a no tener que cargarse, digamos, de unos pasivos importantes por dar una garantía de precio, una certidumbre de precio a desarrolladores renovables, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho de Australia, donde el gobierno licitaba un mecanismo de subasta, el gobierno de Victoria, un mecanismo de subasta de precio, pero también de payment cap. El payment cap era una bolsa de cálculo, en 20 segundos explicado, que se llenaba y se vaciaba en función de la diferencia entre el precio que se había ofrecido y el precio spot. Esa es una fórmula muy inteligente de hacer partícipes también a los inversores de equity y a los propios bancos del riesgo de que el spot, digamos, por el efecto de la penetración masiva de renovables, fuera a valores muy bajos, sin ser el Estado el que asuma toda esa potencial diferencia entre el precio spot y el precio que se ha ganado en una licitación en 2020, hacer partícipes también, pues obviamente al promotor, pero también al banco, en ese caso, de este tipo de esquema de tarifas, ¿no? Entonces, eso creo que podría ayudar. Creo, como decía antes, podría ayudar también que el Estado pensara en algún tipo de tarifas específicas para proyectos de 1, de 3, de 9 megas, que pudieran también generar un flujo constante de proyectos. Pensar en grandes proyectos vía subastas tiene el riesgo de que en un contexto macro negativo pueda haber años donde se veamos muy poca implantación de proyectos de renovables. Pensar en soluciones para proyectos de pequeña y media escala te garantiza un goteo constante que seguro que ayudaría a cumplir con los objetivos de 2030. Muchas gracias, Julio. Con esta introducción que ha hecho Julio, Domingo, ¿cómo lo veis desde Gran Solar? ¿Van a ayudarnos estas nuevas subastas? A ver, desde Gran Solar lo vemos con preocupación. O sea, que decir, la idea de subasta como mecanismo para fijar, dices, oye, en un momento en el que hay especulación en el sector y parece que es bueno para todos poner un cierto orden, pues oye, el poner un mecanismo competitivo en donde los mejores proyectos, los proyectos que sean capaces de producir energía más barata, sean los que tengan la prioridad, como concepto general nos parece bien. Pero la experiencia luego es que eso es muy complicado de lograr. O sea, las subastas que se hicieron del 413 hace unos años, para nosotros fueron un horror. O sea, nosotros sabíamos que todo el mundo iba a ir al precio mínimo posible de la subasta. Entonces, al final no se adjudicaron porque se los llevaron los más baratos, todos eran los más baratos. En la primera subasta fue una inmensa mayoría de proyectos eólicos y en la segunda, gracias a Dios, aumentaron el cupo y hubo más proyectos fotovoltaicos, pero no porque fueran unos más baratos que otros, eran todos iguales, ¿no? Con lo cual el objetivo de buscar una competitividad se perdió. Se ha planteado ahora el decir, oye, vamos a hacer subastas como las que están haciendo en otros países, es decir, a ver quién oferta la energía más barata, ¿no? El tema ahí es que empieza a haber muchos mecanismos que hay que pensar. El decreto parece que es OMI el que va a regular todo eso, pero hemos visto ejemplos de subastas en otros países en donde un porcentaje de la energía ofrecida iba al precio de subasta y el resto a mercado. Y entonces pues ha habido gente que se ha presentado con un precio de subasta absolutamente ridículo e imposible. Aquí se habla de que se puede llegar a ofertar cero. Porque lo que tú estás ofertando no es vender energía cero, lo que estás ofertando es vender el resto de la capacidad que te adjudican a mercado.
Con lo cual, inmediatamente la siguiente pregunta es, bueno, si eso es así, entonces vamos a tener una cantidad de energía que va regulada por un precio de subasta, una cantidad de energía a mercado y otra cantidad de energía que va pues, con PPAs o con acuerdos privados de venta de energía, ¿no? ¿Qué ventajas o inconvenientes van a tener unos proyectos respecto a otros? En algún país en el que hemos estado y dices, bueno, tú no te tienes que presentar a la subasta, pero es que si no te presentas a la subasta, tu aprobación de todos los permisos, autorizaciones y licencias va a ir muchísimo más despacio que si estás en la subasta. Entonces, tienes una vía rápida si estás en la subasta y una vía lenta si no estás en la subasta. Entonces, bajo ese aspecto, a nosotros nos da miedo que al final acabemos teniendo un mecanismo en donde las subastas tumben el precio de mercado. O sea, tumben el precio de subasta. El precio de mercado al final será la envolvente global de todas esas diferentes formas de generar energía, ¿no? Pero puede ocurrir que las subastas tumben el precio de la subasta por razones que no sean estrictamente competitivas. O sea, la gente puede haber competidores que no vayan a un precio muy barato porque tienen un proyecto buenísimo, sino porque por las condiciones de la subasta o por otros condicionantes deciden ir con un precio muy barato, incluso por debajo de coste, ¿no? Y eso, a nuestro juicio, no mejora el mercado, lo que hace es que lo distorsiona, ¿no? Y luego, el Real Decreto es cierto que ha hecho un avance positivo en empezar a decir, oye, aquí vamos a tener que empezar a hablar de almacenamiento, vamos a tener que empezar a hablar de hibridación, vamos a tener que empezar a hablar de una serie de cosas, pero antes alguno de mis colegas ha dicho que podía haber ido un poco más lejos, o a lo mejor tenemos que esperar a la siguiente pieza de regulación para irlo regulando, pero que está todavía muy, muy verde, ¿no? Hay países como Reino Unido, como Australia, en donde ya hay un montón de regulación en almacenamiento, por ejemplo, y donde ya hay proyectos de almacenamiento, hay servicios de red que están contratados por los operadores de red y ofrecidos por operadores de almacenamiento, y aquí todavía eso es una incógnita. Va a haber subastas en las que empiecen a decir, oye, pues aparte de generar energía, yo te pido que tengas un cierto componente de almacenamiento, porque eso evidentemente le darías una capacidad de regulación a tu planta que probablemente para un operador de red es muy útil, ¿no? Es una incógnita total y eso va reñido con el precio. Evidentemente una planta con almacenamiento es más cara la energía que sin almacenamiento, ¿no? Entonces a nosotros nos preocupa porque yo soy muy creyente de que los mercados son unos instrumentos maravillosos para regular las cosas si están bien diseñados. Y lo que creo que nos falta en España es diseñar el mercado del futuro. O sea, yo creo que poca gente duda de que si instalamos los 60 gigavatios que se dice que se pueden instalar de energías renovables en los próximos, no sé si son 10 años o 15 años, la forma de establecer el precio de mercado en el pool tiene que ser distinta. Mucha gente que dice el precio va a ser cero, o sea, si hay 60 más todo lo que hay instalado ya, aunque quites nuclear y quites carbón, si tú de repente tienes el doble de capacidad instalada de la que se necesita a las 12 de la mañana, pues la gente ofertará cero, lo cual a largo plazo es inviable. O sea, puede haber momentos puntuales en los que eso ocurra, pero desde luego un mercado no puede funcionar así, ¿no? ¿Cómo va a cambiar eso? Pues es una incógnita total, ¿no? Entonces yo creo que lo que sería muy necesario es que desde los gobiernos de turno, porque a lo mejor esto es una labor de un poquito de largo recorrido, empecemos a crear un marco que nos defina cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Y si se fija ese marco, para mí, cuantas menos subastas y menos reglamentaciones por otro lado haya, mejor, porque los propios agentes del mercado iremos fijando precios, iremos fijando una competencia sana, ¿no? Cuando no está fijado ese marco, pues hay demasiadas dudas, demasiadas incógnitas sin resolver. Y bueno, pues podemos pasar, como hemos pasado este último año y medio, 2 años, con un proceso de especulación muy fuerte de gente que desarrollaba proyectos sin saber muy bien qué iba a hacer con ellos, si los iba a vender o los iba a desarrollar o cómo los iba a construir o cómo iba a hacer, con dificultades importantes para financiar proyectos. Sabéis que hay algún banco que está financiando proyectos, otros bancos no están entrando a financiar proyectos ahora mismo a mercado. Bueno, en la medida en la que este decreto hubiera clarificado un poquito más o en el futuro podamos clarificar un poquito más cómo van a funcionar los mercados, es probable que todo esto mejore, ¿no? Incluso antes dijo Julio, o sea, el decreto podía haber, ha puesto el caso de Inglaterra, de Reino Unido, podía haber ido más allá en mejorar
el proceso de aprobación de los proyectos. O sea, ahora mismo, aunque es cierto que han puesto 30 días de plazo para ciertas administraciones, etcétera, hoy un proyecto te lleva 2 años o 2 años y medio en desarrollarlo entero, si está todo bien. O sea, si tienes un buen terreno, si no tienes problemas de impacto ambiental, el haber buscado una fórmula en la que eso se agilizara, indudablemente nos iba a facilitar el que hubiera inversión en energía renovable más rápidamente, etcétera. Bueno, no sé si me he ido un poco de tema, pero quiero decir, nos da miedo a nosotros que la subasta al final no cumpla los objetivos bajo los que está concebida, y lo que acabe siendo es un distorsionador de mercado más. ¿Vale? Muchas gracias, Domingo. Arantxa, me encantaría escuchar tu opinión respecto a las subastas. Sí, antes de las subastas tengo que contestar a Domingo. No lo puedo evitar. Adelante. Estaba segura que aquí generaríamos discusión. Porque, o sea, sí que creo, y estoy de acuerdo tanto con Julio como contigo, que nos hace falta regulación, pero no somos tan malos los españoles ni en España. O sea, al final, o sea, creo que tenemos somos número 1, tenemos 10 empresas que son número 1 en fabricantes que importan estructuras a todas partes, inversores, o sea que tampoco estamos haciendo tan mal en España las cosas con respecto a solar. O sea, lo estamos exportando a un montón de sitios y la regulación vendrá. O sea, el Real Decreto Ley que se ha aprobado hoy, o sea, que no es una cosa que ya está introduciendo nuevas cosas. O sea, tenemos ya el Real Decreto de subasta para recibir alegaciones, que está abierto hasta este viernes para poder recibir alegaciones de todas las cosas que se pueden mejorar. O sea, y creo que vamos por el buen camino. Dicho esto, o sea, las subastas, comparto totalmente lo que has dicho, Domingo. O sea, con las anteriores no había una señal en el mercado de cuál era el precio, ¿vale? O sea, porque todo el mundo podía ir al precio mínimo y entonces fueron todos. O sea, por eso creo que ahora mismo las subastas actuales van a dar un precio al mercado y también al consumidor, o sea, de cuál es el precio real al que juegan la energía fotovoltaica. O sea, cada uno dirá qué precio es el que su planta puede admitir y tiene que ser competitivo. Que eso ya entrará en que estamos en un mercado libre y cada uno puede poner el precio. También se va a regular un precio mínimo donde se vea que son precios que no se pueden llegar, pero sí que creo, o sea, que es algo que el sector estaba pidiendo. Por otro lado, o sea, las subastas en el mercado español se van a seguir firmando PPAs, se va a poder seguir yendo a mercados, o sea que no es algo. Y luego la propuesta de tener un calendario a 5 años con todas las subastas que van a haber también te va a permitir que te planifiques, o sea, y ahí se van a pedir unos prerequisitos para que los proyectos, una vez más, estén en un estado de avance para que evitar la especulación que ha podido haber en el pasado. Entonces, o sea, creo que las subastas son señales positivas, sin duda. Bea, estás en... Gracias. Gracias, Arantxa. Nos quedan apenas 5 minutos de discusión. Sí que me gustaría, si os parece bien a todos los ponentes, dejaros 5 minutos a cada uno de cierre y un poco dad vuestra visión general o los puntos que más relevantes os parezcan, para que mientras tanto podamos invitar a todos los participantes a lanzar sus preguntas y abrir una ronda de preguntas inmediatamente a continuación. Entonces, bueno, como queráis, no sé, Carlos González, por ejemplo, que te tengo aquí en pantalla, si quieres empezar tú. Sí, pues bueno, yo creo que adicionalmente a lo que se ha comentado, poco más que aportar desde nuestra opinión, y entiendo que XL igual, que fuimos a las subastas estas convocadas en mayo y julio de 2017, pues entendíamos que eran una vía útil para utilizarlas. Yo creo que al final la intención de las subastas es apoyar en aquella medida que sea necesaria el desarrollo de las renovables. Es algo opcional, a nadie se le obliga a ir a una subasta, hay otros mecanismos. También es cierto
que los 60 gigas planteados en el PNIEC únicamente a base de PPAs o merchant, yo dudo que se puedan materializar. Echando cuentas de la energía que hay detrás de esos 60 gigas, pues vienen a representar una parte muy importante de la total de demanda de electricidad en España. Yo creo que también, aparte de temas de almacenamiento que han sido comentados, el tema de la electrificación, de una mayor electrificación de la demanda, yo creo que es uno de los drivers fundamentales para el crecimiento de las renovables y para evitar determinados riesgos de canibalización que se han comentado, ¿no? Y a la hora de desarrollar esos mercados, porque comentaba también Domingo, y también le tengo que contestar a eso de gracias a Dios a la fotovoltaica, yo lo entiendo, pero gracias a Dios tenemos fotovoltaica y eólica y lo tengo que defender por mi presencia en la Junta Directiva de la Asociación Empresarial Eólica. Al final, el mercado de energía va a ser un mercado de energía definido a nivel europeo. Me temo que a nivel español podemos hacer pocas cosas. Y las cosas que hemos hecho diferenciales en España son las de limitar el precio de venta, que impide un mayor resarcimiento económico al almacenamiento, ¿no? En Australia el almacenamiento permite irte a $14.000, si no me equivoco, una barbaridad. Y aquí, pues por razones evidentes que yo creo que todos conocemos, el precio está fijado, ¿no? O es un mercado libre o es un mercado regulado, pero claro, decir que es un mercado libre cuando está regulado y a veces pedimos más regulación, pues yo creo que puede ser un contrasentido. Muchas gracias, Carlos. Julio, ¿quieres hablar tú? Vale, nada. Bueno, yo poco que añadir, más allá de dar las gracias, que lo voy a hacer al inicio por la invitación y saludar a todos los que nos están oyendo. Hay un par de reflexiones finales. Arantxa comentaba que España pues ha hecho bien las cosas, digamos, en el sector de las renovables, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en que se han hecho muchas cosas bien en el pasado y, de hecho, uno de los puntos que tocaba al principio era invitar a volver a hacerlo igual de bien, conociendo los errores que se cometieron en el pasado, también en lo que yo creo que será la nueva revolución de nuestra generación, que es el almacenamiento de energía, a mi modo de ver. Pero sí que hay puntos, yo creo que en España seguimos pecando igual, pues en el aspecto regulatorio, igual de poco sofisticados o de poco ambiciosos. Oye, a mí que hay un Real Decreto que está hablando de plazos de desarrollo de hasta 5 años, la verdad me parece muy decepcionante. Me imagino que aquí, por ejemplo, habrá muchos que también habréis hecho negocios en Chile. En Chile, en 2012, podías seguir la tramitación ambiental de tu proyecto online. Y la verdad que España es un país en el que he trabajado muy poco, llevo pocos meses en mi nuevo puesto y hacía muchos años que no trabajaba en España, pero me he quedado impresionado de cómo funcionan determinados trámites de mal, siento decirlo, conociendo la experiencia en otros países. Es decir, ¿cómo puede ser que en 2020 no tengamos un sistema de tramitación online de los permisos que dota de transparencia, de agilidad, de seriedad en el cumplimiento de plazos? Y este Real Decreto sigue sin abordar ese punto, por ejemplo. A mí me parece, la verdad, que me cuesta creer, sinceramente. Dicho esto, yo creo que el mensaje final sería que sí, que tenemos la suerte de estar en un país en que se han hecho bien las cosas en renovables, tenemos un futuro brillante por delante y creo que las baterías, como decías, es el complemento perfecto para ello y hay que dedicar atención. Muchas gracias, Julio. Carlos Relancio. Sí, bueno, pues mira, como valoración final yo lo que sí que diría es que este decreto para mí tiene 2 partes muy positivas. Una que bueno, pues yo creo que reglamenta o pone unas reglas del juego un poco en la línea de lo que decía antes Domingo, ¿no? O sea, es decir, hay un mercado, pero ese mercado de alguna manera tiene que tener unas normas para que todos sepamos cuáles son y todos actuemos con esas normas, ¿no? Yo creo que es bueno porque se ha avanzado en ese terreno. Creo que de alguna manera pues bueno, pues va a profesionalizar y va a ayudar a profesionalizar y a incrementar la calidad de los proyectos. Creo que es muy bueno que se empiece a hablar ya de almacenamiento, creo que es muy bueno que ya los titulares de sistemas de almacenamiento sean sujetos de mercado y se abra ya la puerta a la regulación. Lo que espero es que esa regulación, y yo creo que Arantxa tiene mucho que decir y mucho que empujar y confiamos totalmente en su capacidad desde UNEF. Yo creo que es muy importante que esa regulación salga adelante lo antes posible y salga de manera efectiva. Y por último, con respecto al tema de las subastas,
Pues bueno, es decir, yo creo que, hombre, esto que sale ahora es mejor de lo que había. O sea, creo que efectivamente, en comparación con el anterior esquema de subastas, este es mejor. Si bien estoy bastante de acuerdo tanto con Domingo como con Julio. Es decir, yo me hubiera esperado, o sea, me preocupa que el único mecanismo que está en el decreto sea el que es. O sea, es decir, el único mecanismo de subastas por precio de energía subastado. Es decir, no abre la puerta a otros mecanismos más sofisticados, como decía Julio, ¿no? que hemos visto en otros países, y sobre todo mecanismos que no alteren las señales de mercado de los precios de mercado, que al final es lo que te está fomentando la inversión para que entren nuevos proyectos. Es decir, si yo tengo una serie de proyectos que están protegidos por la subasta y que no tienen ninguna necesidad de tener que estar en la dinámica de mercado, al final voy a tener unos precios de mercado artificialmente bajos que no van a incentivar el mercado de los PPAs corporativos ni van a incentivar el mercado y van a hacer que no haya transparencia en la formación del precio del mercado, con lo cual, pues bueno, pues las curvas de precios que manejemos, pues no las acabamos de tener, ¿no? Entonces, creo que como un mecanismo, bueno, pues podría servir, pero creo que debería de haber otros mecanismos mucho más sofisticados. Me preocupa, es decir, por un lado entiendo lo que dice Arantxa de esos 5 años de tener esa visión de calendario, pero creo que sacar ese calendario también es obligarnos a que si por lo que sea el modelo no funciona o efectivamente se producen los efectos nocivos en la transparencia de mercado, que yo creo que los puede tener, que sigamos insistiendo en el error durante 5 años y sacando gigavatios y gigavatios al mercado bajo un esquema que va a distorsionar el mercado, ¿no? O sea, creo que hay que dejar el mercado actuar y que las señales de mercado para la inversión y para inversiones tan importantes como las de este sector, pues sea lo más transparente posible. Muchas gracias, Carlos. Domingo. Bueno, vamos a ver, yo contesto un poquito algo que dijo antes Arantxa. Yo no creo que seamos malos en España, o sea, creo que en España somos muy buenos en general. No lo hemos hecho todo bien, o sea, tampoco lo hemos hecho todo bien cuando desgraciadamente somos el segundo país del mundo detrás de Venezuela en arbitrajes en el CIADI, ¿no? Pero es cierto que esta industria de energía renovable ha tenido un desarrollo en España totalmente impensable hace 30 años y somos líderes mundiales en muchas cosas ahora, ¿no? Tampoco decía yo antes que yo quiero más regulación, yo lo que quiero son reglas del juego más claras o ir definiendo las necesarias reglas de juego que van a ser distintas en el futuro, ¿no? En la medida en la que podamos. Es cierto que va a ser muy difícil hacerla a espaldas de Europa, o sea, al final ahí estamos metidos en Europa, pero creo que toda Europa tiene que ir definiendo eso, ¿no? Si las reglas del juego están claras, luego ya no necesitamos tanta regulación porque jugamos todos con esas reglas, ¿no? Y por último, mi último comentario sobre la subasta, por si me he explicado mal antes. O sea, yo creo que la subasta como concepto general es bueno. Lo que pasa es que la experiencia, y como soy mayor que vosotros, tengo muchos años de experiencia de muchas subastas, muchísimas veces la subasta al final, que teóricamente es un mecanismo para que el precio más competitivo gane, pues al final no es el precio más competitivo el que gana. La gente que gana es la gente que dice, ¿cuál es el precio que tengo que poner para ganar la subasta? Y ponen ese precio, ¿no? Nosotros hemos participado en subastas en Brasil y en Portugal, en donde se han ganado subastas con precios absolutamente imposibles. Lo que pasa es que leyendo la letra pequeña de la subasta había otros mecanismos que te permitían resarcirte de esos precios, ¿no? Pero el precio era imposible. Y cuando hablabas con los que habían ganado, te decían, no, sí, ya sé que es imposible, pero mira, luego lo saco por aquí, lo saco por allá, etc. Eso, dependiendo de cómo se organicen en España, como dije antes, pues puede introducir y dar unas señales que sean hasta falsas, porque si mañana se hace una subasta en España y se gana con 10 euros megavatio hora, pues la gente que no sabe dirá, en España la fotovoltaica cuesta 10 euros megavatio hora, y dices, no cuesta 10 euros megavatio hora, pero claro, con toda una serie de cosas que hay detrás, pues a lo mejor el que lo ha ofertado le interesa perder dinero en la parte que va a 10 euros y ganarlo en otros sitios, ¿no? Y ese es nuestro miedo. Por lo demás, yo creo que el decreto, a pesar de todo, es un paso positivo adelante, ¿no? Muchas gracias, Domingo. Arantxa. Bueno, dicho que no todo lo hemos hecho bien, está claro, ha sido una retroactividad total. No quería decir eso, o sea, obviamente lo que quería decir es que no todo lo hacemos mal, o sea, que estamos ahora en el camino de intentar hacer bien las cosas. O sea, yo creo que desde hace 2 años a esta parte, 2, 3 años a esta parte, hay un cambio muy importante. O sea, yo creo que nadie de los que estamos aquí en el 2016 nos estábamos planteando que hoy estuviéramos como estamos en España, o sea, porque era algo impensable. O sea, y
estamos, o sea, que yo creo que estamos en el camino, o sea, que estamos intentando que comprendan nuestro mercado, que vean que es un mercado donde damos trabajo a mucha gente. En el 2019 casi 60.000 personas han estado involucradas en España en energía solar fotovoltaica, que no solamente es energía limpia, que es una energía barata, o sea, en fin, que estamos intentando movilizar todo y que vamos a intentar que en la energía fotovoltaica llegue a su máximo esplendor. Con esto, o sea, una cosa que es importante, lo de las subastas de los 5 años, o sea, no se sabe cuántos megavatios se van a hacer, o sea, si vemos que funciona mal, pues se irán modificando o se irán sacando cada subasta que se plantee, cambian unos hitos que son los que te cambian prácticamente todo, o sea, porque desde el tanto por ciento que vas a ir a mercado, de si cuando hay cero no se cumplen, o sea, en fin, que eso se puede ir modificando, pero es muy importante para el sector, yo creo, o sea, que tengamos, o sea, lo peor que nos puede pasar otra vez es que volvamos a parar, o sea, que el stop, start destruye cualquier sector industrial que ahora mismo tenemos en España, entonces tenemos que intentar cuidar lo que hay ahora mismo. Muchas gracias, Arantxa. Javier, te dejo la última palabra. Vale, bueno, pues nada, a riesgo de repetir ideas, ¿no? Pero súper brevemente, me quedo con la última, engancho con la última idea de Arantxa. Yo creo que la subasta sí que efectivamente va a permitir esa continuidad al sector. Tampoco es que, no, creo que ya el sector es potente y a lo mejor no necesitaba necesariamente de ese impulso, pero sobre todo con la crisis del COVID, creo que, oye, esto no lo hemos comentado mucho, pero esto ha traído muchísima incertidumbre al sector, ¿no? Y yo creo que justo en este momento sí que ha sido una señal buenísima y el decreto va en la buena dirección. Yo sería más partidario de reducir a lo mejor el periodo, se habla de un calendario de 5 años, pues a lo mejor a 2, 3, mientras se implantan otro tipo de medidas. Yo estoy más orientado a medidas de mercado, pues incluyendo algún tipo de incentivo fiscal, para empezar quitando impuestos a la generación renovable, a lo mejor subiendo los impuestos a la generación que no es renovable, y luego medidas que se han nombrado 1000 veces, el almacenamiento hoy aquí. Bueno, pues yo creo que el almacenamiento va a ser una de los puntos claves en la regulación del mercado de la electricidad, ¿no? Con lo cual eso va a traer mucha certidumbre también. Por tanto, incentivarlo, pero a muerte, ¿no? O sea, muchísimo. El almacenamiento podría ser otra de las medidas. Y luego la puesta en valor también, pues, de los certificados de origen. Esto es algo que en el mercado ahora mismo pues, tienen valores cercanos a cero o no se está teniendo en cuenta. Yo creo que esa podría haber sido quizá una de las vías para incentivar desde el lado de la demanda también, ¿no? Yo, como decía al principio en mi introducción, yo creo que aquí estamos hablando todo el tiempo desde el lado de los productores y de los generadores de electricidad, pero esto es algo que debería involucrar a toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que incentivar desde el lado de la demanda también habría sido, que se puede hacer, que a lo mejor lo va a hacer el gobierno, pero yo creo que es una medida que se debería implantar. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir con vosotros algunas preguntas, la verdad es que no hay muchas, algunas de ellas son tanto específicas, con lo cual dejo al que se sienta más cómodo de vosotros que por favor conteste directamente. La primera de ellas preguntan cómo ven los ponentes no solo la limitación de los 10 kilómetros de la que ya hemos hablado, sino el requisito sobre el estudio anual de avifauna para que admitan la solicitud de autorización administrativa. ¿Debe estar terminado el estudio para obtener dicha solicitud? No sé si alguno de vosotros, insisto en que es un tema un tanto específico, pero yo en relación puedo contestar. Gracias, Arantxa. ¿Cómo lo vemos? O sea, nosotros hemos hecho desde Excel una alegación a este respecto. O sea, no te pueden exigir que tengas un año entero de avifauna y que en 6 meses presentes la autorización administrativa previa. Sí que es verdad que es la previa, no es la de construcción. Entonces sí que al final, o sea, pues
al final, si sale algo en el estudio de avifauna, pues se tendrá que repetir el estudio de la información pública otra vez. Es lo único que puede hacerse, pero vamos, que habrá que pedir la utilización administrativa previa sin ese estudio de avifauna completo, porque si no, a no ser que hayas hecho, tengas desde hace un año más, si no incumples Sí, solo para los hitos, ¿no? En Sí. este caso. Muchas gracias. ¿Cómo creéis que va a afectar en las solicitudes de fotovoltaica el considerar módulos bifaciales, sobre todo en proyectos de 50 megavatios? El Real Decreto 413/2014 dice que la potencia instalada será la suma de las potencias máximas unitarias de los módulos. Yo, si quieres, puedo, que además como fabricamos módulos, pues... Julio, creo que eres muy apropiado, efectivamente. Eso es, pero ya os digo, perdonad, porque no soy la persona pues, mejor preparada aún probablemente en el caso de España, pero bueno, dos respuestas ahí, ¿no? Creo que el nuevo Real Decreto prevé un cierto margen, no sé, recuerdo si es el 5 o el 10% de una capacidad adicional, digamos, a la inicialmente aprobada que se podría instalar. Y de todas formas, aunque no fuera así, lo que sí asumimos, que también a mí me genera alguna duda el texto, pero sí asumimos que si finalmente tu planta ocupa menos por el hecho de tener módulos, por el hecho de utilizar módulos bifaciales para instalar la misma capacidad instalada total, eso no debería estar sujeto a una nueva tramitación, ¿no? Por el hecho de estar ocupando menos terreno, incurrirías en menos costes, con el cual, en definitiva, el uso de tecnología bifacial debería ayudar a la competitividad del proyecto. Está claro. Si yo puedo aportar algo, o sea, nosotros estamos haciendo plantas en todo el mundo. No hemos encontrado todavía un solo cliente que nos acepte que la potencia de la parte de atrás de los módulos bifaciales es potencia. O sea, dicen que no. O sea, nos toman la potencia como la cara principal. Y al final el efecto práctico es que tienes más irradiación, porque tienes irradiación por la cara de adelante y algo más de irradiación por la cara de atrás, con lo cual pues tienes una mejor producción. Pero yo lo que creo es que al final, independientemente de que hay una potencia pico, luego hay una potencia de salida de la planta y simplemente con el módulo bifacial, pues lo que tienes es un mejor aprovechamiento de la planta, te cubres ante la degradación inevitable que van a tener los módulos en el futuro. No debería ser un problema el tema de los módulos bifaciales ni considerarse un incremento de potencia. Si me permitís, y por aportar, yo creo que el tema es actual porque sí que, y estando de acuerdo con todo lo que han dicho tanto Julio como Domingo, la realidad es que el Ministerio ya se ha pronunciado por escrito sobre este tema, ¿no? Y en un sentido quizá contrario al que la lógica apunta, ¿no? Y en ese sentido, precisamente la pregunta en cuestión de los 50 megavatios es precisamente porque si se considera la interpretación del Ministerio, pasaríamos los 50 megavatios y entonces ya la autorización administrativa en base a eso ya no es de la comunidad autónoma, es del Ministerio, ¿no? Y volvemos otra vez al problema de origen, ¿no? Entonces me consta que a través de UNEP se ha hecho esa consulta al Ministerio, esa aclaración, y yo espero que eso se reconduzca porque no tiene, en mi opinión, ningún sentido. Tengo otra pregunta sobre un tema que no hemos comentado y es en relación al cambio sustancial. ¿Qué opinan los ponentes sobre las disposiciones incluidas sobre la clarificación de qué es cambio sustancial o no en los proyectos de ejecución? ¿Eran necesarias esas disposiciones? ¿Son suficientes? Yo creo. Pues perdona, Arantxa, tú. No, Carlos, tú. No, hombre, yo creo que el tema de las modificaciones no sustanciales es una vieja petición del sector, tanto fotovoltaico como eólico. Yo creo que lo que aparece ahí mejora lo que ya hay. Cada comunidad autónoma estaba interpretando a sus usos y maneras y seguirá interpretando a sus usos y maneras a aquellas comunidades autónomas que no estén regidas por el 1955. Con lo cual volvemos a estar en una España de distinta norma en función de la ubicación geográfica que elijas, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hubiera sido deseable y requerido, al igual que en otros aspectos del decreto 23/2020, es que desde el Ministerio se hubiera trabajado, dijéramos, o se intentase trabajar con las comunidades autónomas una unificación de criterios en muchos de los aspectos que aparecen ahí, porque al final queda al albur de cada interpretación de la comunidad autónoma, como es el caso del estudio de fauna, ¿no? Que por otra parte aprovecho para decir que se está requiriendo algo que explícitamente en la normativa pues no está tan claro.
Muchas gracias, Carlos. Última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo. ¿La subasta acelerará la tramitación administrativa de los proyectos en cuestión frente a otros proyectos? No tiene por qué, no está recogido en ningún sitio. O sea, de hecho, no pone, o sea, ahora se va a acelerar se tienen que acelerar todos los proyectos, ya que es de lo que se trata este Real Decreto, no dicen que tenga que ser el de subasta. Gracias, Arantxa. Bueno, yo creo que hemos cumplido el tiempo. Aprovecho último minuto para agradeceros, bueno, hecho de moderadora, pero no ha sido ni necesario moderar absolutamente nada. Como sabéis, yo estoy en M&A, con lo cual entro en un momento posterior a cuando entréis vosotros, así que espero con los brazos abiertos todos estos nuevos desarrollos, subastas, en los que estoy segura que estaréis todos trabajando. Y nada, agradecer a Energy Area y a Vector Renewables de nuevo la invitación y el tiempo de todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós.